Hola a todos, piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas, y hoy, pues como veis, vamos a hablar de uno de esos tótems, de una de esas vacas sagradas, de esos pilares dentro de la industria del cómic, dentro del mundillo del cómic, que no es otro que Transmetropolitan. Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme, y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, pues vamos a hablar un poco de Transmetropolitan, de cómo llegamos a ello, y en fin, vamos a hablar de estos 60 números de historia del cómic, en el que, pues bueno, pues si no lo sabéis, Vértigo, bueno, vamos antes que Vértigo, vamos a ir a el año 96, nos metemos en DC Comics y cómo decide crear un sello centrado un poco en la ciencia ficción. Teníamos esa línea adulta que era el sello Vértigo, pues vamos a crear otro para ciencia ficción llamado Helix. Es un sello que en el 97 aterriza Transmetropolitan por su diferente temática, encaja bien con el sello, pero vamos a ver que es un sello que no consigue llegar a los estándares, las bajas ventas y demás, y finalmente se cancela. En el 97, ¿qué ocurre? Que nos han sacado Transmetropolitan, que sí que vende, que sí que gusta, pero al cerrar Helix en el 98 deciden traspasar Transmetropolitan a Vértigo. En Vértigo ya, pues todo lo que todos sabemos, se finaliza la serie y cómo continúa, y en fin, historia del cómic. Tenemos que es una historia que va a estar guionizada por Warren Ellis, quizás junto a Planetary, pues las dos obras más importantes que tenemos del autor, aunque a mí personalmente Injection me encantaría que la terminara, me gusta muchísimo, muchísimo, le tengo un cariño especial y me encantaría, pero no sé, Ellis empieza muchas cosas y luego no las cierra, pero bueno. Y bueno, pues tenemos que Warren Ellis es el guionista y al dibujo tenemos a Darius Robertson, que además que es co-creador junto a Ellis de la historia. Tenemos a Rodney Ramos también, que le va a entintar, y portadas de muchos diferentes autores del momento, como Frank, que me venga a la mente Moebius, Frank Whitley, Glenn Fabry también tiene portadas, en fin, vamos a ver muchos portadistas top del momento que van a ir apareciendo a lo largo de los 60 números. La historia es una historia post-cyberpunk, o sea, estamos hablando de un futuro, si no recuerdo mal, en el siglo XXIII, todo es mucho más futurista, pero por eso mismo el avance tecnológico principalmente ha ido en decadencia de la sociedad, de la humanidad, que bueno, que más o menos no te extraña. Son cosas, temas que trata de una obra que empieza en el 97 y si no recuerdo mal termina en el 2002, 2003, no recuerdo, por ahí. Y son temas que toca en aquel momento que siguen siendo tan actuales. Yo creo que es uno de los grandes puntos importantes de Transmetropolitan. Aunque nos va a centrar, otro de los grandes puntos importantes es este gran personaje, gran protagonista, gran icono del cómic, que es Spider Jerusalén. Spider Jerusalén era vamos a hablar del inicio, era un periodista mordaz, persigue la verdad hasta el final, y describirlo con una palabra es imposible. Tenemos un tío egoísta, tenemos un tío chulo, loco, un punky, pero punky de los de terminales ya, enfermo, ya no punky porque sea mal, sino un colgado, antisistema, y entre otras muchas virtudes es un tío incorruptible y honorable a su manera, por supuesto. Spider Jerusalén es un personaje que desde el minuto 1 os va a llamar la atención, es un personaje que es difícil que no se encandile. Tenemos que él escribió un libro, fue hablando del presidente que había en aquel momento, el presidente del gobierno en aquel momento de Estados Unidos, que era apodado La Bestia, imaginaos. Escribe un libro, ventas espectaculares, repercusión, el periodista número 1, el periodista es Dios dentro del periodismo, y cómo toda esa fama, toda esa sociedad, todo lo que ve, le hace finalmente decir que se va, evita la ciudad y se va a una cabaña en medio de la montaña que no hay nada ni nadie ni se le espera, y durante 5 años se recluye allí. Esos primeros compases, entre otras muchas cosas, vamos a ver pues que él es, claro, me parece Alan Moore, ahí salvaje con el greñoso, nos recuerda mucho a Alan Moore, y cómo tiene que volver de nuevo a la actualidad, a la ciudad, al ojo del huracán, porque un contrato que hizo con su editor, con Roy Mitchell, Royce Mitchell tiene que publicar 2 nuevos libros antes de que finalice el contrato, si no le va a meter en juicio, para acá, para allá. Total, que finalmente vuelve a la ciudad, a la sociedad tal y como es, y por supuesto que choca porque es que es un tipo que está hecho para vivir solo.
vivir en sociedad no es lo suyo, vivir con la gente no es lo suyo, porque ve la mierda, se encabrona y se vuelve loquísimo y es que es imposible. O sea, es un tío, madre mía, tenerlo de amigo tiene que ser, vamos, intensísimo, no, lo siguiente, tenerlo de amigo un rato, imagínatelo todos los días, es un colgado, problemas por todos lados. Pero sí que es verdad que es un tío que dentro de la sociedad que nos dice Ellis, pues obviamente es de los que prefieres tener como amigo que como enemigo, y por supuesto prefiero tenerlo a mi lado que lejos, pues por lo menos te va a hacer ver la verdad y la va a perseguir y te la va a mostrar, y obviamente eso siempre interesa tenerlo cerca. Tenemos que el regreso de Espía de Jerusalén a la ciudad, pues por supuesto el contacto con Royce Mitchell, el editor de La Palabra, va a seguir publicando esas tiras o esos reportajes o esas columnas que tiene él en el periódico La Palabra, y cómo tiene esa libertad creativa, esa libertad de expresión que no tiene en otros lados, y la relación con Royce. Vamos a ver que para ayudarle, porque es un drogadicto, es un alcohólico, es que es lo peor del mundo, cómo tiene que Royce dice, bueno, voy a contratar a una becaria que le ayude, que es Shannon, y como Shannon pues tiene dos puntos a lo largo de 60 números, dos historias o dos evoluciones. En esa primera es una becaria idealista que quiere trabajar con Espía de Jerusalén, que es el mejor, o el Espía de Jerusalén es Dios, y cómo choca con el mundo de Espía de Jerusalén, que es un desastre, y bueno, cómo evoluciona todo. Y luego otra becaria que entra como sobrina de Royce, pero vamos a ver un poco más luego, que es Yelena, que ella es similar a Espía de Jerusalén, se parece mucho, vamos a ver que también está como una cabra, es más emo, más introspectiva, pero vamos a ver cómo también está como una cabra, y como las dos son sus sucias ayudantes, sus dos amigas, son los sidequests perfectos del superhéroe, ¿no? En este caso de Espía de Jerusalén, como ellas poco a poco, al conocerlo más, llegan incluso pues a encariñarse con él. Es un personaje que entre sus múltiples cagadas, sus múltiples locuras, sus múltiples trastornos, sus múltiples problemas que acarrea y que te repercuten a ti, pues como ellas dos, por supuesto que sí que es verdad que van a crear ese vínculo entre ellos tres muy bonito. La verdad es que por momentos es una relación muy extraña, muy loca, pero muy bonito. Y ves, son también la parte que hace que veas a un Espía de Jerusalén más humano. Si no, le ves que es un tipo muy intenso, muy mal hablado, es poco... El caca pedo culo pil lo tiene durante los primeros compases, llega a cansar. Y pues como, aparte de tener a ese presidente, bueno, ahora hablaremos un poco, siguiendo con la trama, aparte de tener a ese presidente, la bestia, vamos a ver otro nuevo candidato, otro nuevo presidente, en el que Spider ve el problema, que es ese el sonrisas, ese Smiler, ese Callahan, que es, pues ese que tiene tantas referencias, ese homenaje al Joker, ¿no? Que vas a ver cómo él ve que si la bestia es mala, este es mucho peor, el que nos viene. Y cómo intenta destronarlo, cómo se crea una guerra, encuentra ese némesis necesario que él necesita para focalizar y para centrarse un poco en las noticias, y cómo entre ellos dos va a haber problemas serios, vamos a tener enfrentamientos, y cómo la obsesión de Espía en Jerusalén va a ser acabar con este sonrisas. Durante 60 números vamos a ver muchas cosas loquísimas, se van a no poder. Un desarrollo de la tecnología, de la sociedad espectacular, pues los coches vuelan, tenemos el hacedor, creo que se llamaba, que eso es una pasada, una máquina que le dices, quiero que ropa no sé qué, pam, y te la hace. Quiero comida, pam, te la hace. Quiero no sé qué, pam, te lo hace. Está muy guay. La publicidad, el periodismo, cómo todo se ha desvirtuado, cómo la publicidad es algo escandaloso, pero nos llega por todos lados. Cómo también habla de tantas cosas, la historia, habla de los problemas transhumanos, transgéneros, como todos los problemas actuales. Toca la pobreza, toca la corrupción política, toca la identidad sexual, los problemas que hay con la identidad sexual, el fascismo, me voy a dejar mil cosas porque es inabarcable, durante 60 números ves muchas cosas. Y cómo aquí Ellis lo que hace junto a Robertson es una crítica mordaz a la sociedad, que hace 30 años funcionaba y seguirá funcionando dentro de otros 30, porque sigue siendo una historia muy actual, porque la sociedad tendemos a esto. El humano ya no es un problema del momento actual, sino de la humanidad. Y ahonda en los problemas como humanos, como sociedad, como personas que tenemos. Y es imposible que esto pase de moda. Cambiará el contexto, cambiará las maneras de expresarse, pero los problemas humanos los seguiremos teniendo hasta el fin de los días, ¿no? Hasta que acabe todo esto. Y tenemos aquí una historia que
El dibujo de Robertson está muy bien, es muy detallado, Rodney también es espectacular el entintado. Por supuesto que el guión de Ellis creo que es muy bueno. Spider Jerusalén es un personaje muy carismático, es muy único, es muy difícil que no se acorde, pues se te va a acordar toda la vida, ¿sabes cómo es? Es un loco de la vida. Tiene momentos de comedia muy divertidos. Yo he tenido momentos muy divertidos de decir, madre mía, qué despolle, porque es muy loco. Pero sí que es verdad que en contrapartida, pese a ser un personaje muy inteligente, que esa crítica social es necesaria y es muy actual y todo eso funciona muy bien, creo que repite mucho el chiste y creo que por momentos, 60 números ahí, creo que hay un momento en que ya no deberían haberse alargado tanto. 40 números hubiera sido mucho más redondo que 60, porque no cuenta tanto y luego te da la sensación de que reitera otra vez los mismos problemas contados de otra manera. Si en su momento te habla del tema de la prostitución infantil, luego en otro más adelante te vuelve a hablar de ese problema y no es solo eso que te vuelve a hablar, sino que repite otra vez lo mismo. Y Spider Jerusalén ves que aparte, por supuesto, conocerle mucho más, le vas conociendo mucho más, gracias a sus dos ayudantes, que yo creo que eso es lo que le humaniza. Es verdad que es tan listo, es verdad que es tan destroyer que te acaba cansando y tan mal hablado, se resume al final a simplemente hablar mal. Los chistes de mierda es algo impresionante, que lo puedo entender, que va con el personaje, pero te acaba sacando. Son tantos números que al final quieres un poco más de trama, un poco más de, efectivamente, quiero que me hables de los problemas sociales, pero quiero también que me hables de ese enfrentamiento con Callahan, de esa amistad que surge entre ellos tres, y tiene amoríos, o los amoríos también, que me profundices un poco más en algo de él, no simplemente criticar la sociedad mediante un lenguaje feo, insultos, menosprecios, en fin, todo eso, que es la esencia del personaje, por supuesto, pero claro, cuando llevas 60 números estás harto ya, necesito que haya algo más que no solo eso, no solo que venga el número o el arco, porque hay arcos, la verdad es que hay arcos cojonudos, ¿eh? Yo no puedo decir que el cómic sea malo porque no me atrevería a decirlo, pero sí que es verdad que hay arcos que yo que los he sentido repetitivos, hay chistes que son muy repetitivos, lo del disruptor intestinal, ya llega un momento que dices tú, ya está bien, y hay momentos que dices tú, bueno, sí que es verdad que la obra tiene un final muy espectacular, muy redondo, cierra muy bien al personaje, la trama y todo, creo que va muy acorde con lo que puedes ver y me ha gustado un personaje humano, porque creo que entre otras virtudes de Spider Jerusalén, cuando le hacen humano te atraen más, porque tú le ves un gran periodista loco, que persigue la noticia hasta más allá, que arriesga todo, que hay veces que es demasiado dañino, demasiado incluso para decir tú, uff, es que es demasiado punky, demasiado. Pero cuando lo humaniza, por supuesto que te encariñas con el personaje. Es difícil que no le cojas cariño, porque es un personaje que mola mucho. Es un personaje que yo creo que él dice, aquí voy a soltar toda la mierda que tengo, me voy a volver loco y voy a hacer lo que quiera. Hay una introducción en la que creo que es de Garth Ennis, como eran amigos, hablaron, Ellis le cuenta la historia que quiere hacer contra el Metropolitan, mientras creo que Ennis estaba con Preacher, con Predicador, y como le dice, adelante tío, lo vas a petar. Y lo petó, obviamente contra Metropolitan lo petó. Una historia particular, yo personalmente tenía unas expectativas muy elevadas, creo que el alargamiento de la serie me ha hecho bajarlas, no la he puesto, por ejemplo, a la misma altura que Predicador. Predicador, otro gran tótem de Vértigo, que sí que es verdad que hay un punto de inflexión en que se alarga, pero funciona. Pero sí que es verdad que aquí se repite, entonces es un poco, lo alargas y lo repites, entonces es como dos cosas negativas que me echan un poco para atrás el bagaje final o la sensación final, pese a que me ha gustado, no puedo decir que sea mala, no la voy a vender, es una serie que me ha gustado, creo que de aquí a unos años seguirá siendo actual, porque siempre va a ser actual. Creo que, ojalá, pero es difícil, por supuesto, hubieran sido menos números. Pero bueno, pese a todo, pues tal Metropolitan es de esas series de Vértigo que sí, es destacable, entre otras muchas cosas, porque en su momento es algo único. Hoy en día ya hay más cosas, no hemos visto mucho más, pero sí que es verdad que tal Metropolitan sigue siendo una lectura que te vas a meter y de los primeros compases vas a acabar flipado. Los tres primeros tomos yo creo que son gloriosos. Cuarto y el quinto tiene un buen final, menos mal, pero sí que es verdad que reitera un poco. Pero los tres primeros tomos de la edición que tengo yo en cartoné, la verdad es que están muy arriba, van muy arriba. Y luego ya pues se mantiene, como puede, se mantiene repitiendo y
es una pena que a mí me acabe bajando un poco. Así que vosotros, decidme qué os ha parecido tan Metropolitan, si la habéis leído. También es verdad que veo muchas opiniones de la gente que solo te lee el primer tomo, o te lee los primeros 12 números, o lo que queráis verlo. Es que hay que leerla entera para poder opinar, yo creo, ¿no? Porque ves opiniones en Wacom, en otras plataformas, o en otras revistas, o en otros foros, y dices tú, coño, pues si solo te has leído lo primero, no me puedes hablar de una obra de 60 números, me puedes dar tu opinión del primero, pero no me la pongas como que es una obra maestra de Vértigo si ni siquiera te la has leído. Yo puedo decir que es una obra maestra de Vértigo porque lo dicen muchos, y se dice, y los premios, y la crítica, por supuesto que sí, pero coño, también yo creo que hay que dar un poco tu opinión, habiéndolo leído entero, que es como hay que hacer las cosas. Pero bueno, es un poco crítica ya de abuelo chocho. Así que vosotros decidme si habéis leído tan Metropolitan, hablemos un poco en los comentarios, sé que va a haber opiniones de todos los gustos y no todas estarán conmigo, pero bueno, hablemos un poco de ella. Y como no, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle al like, suscribiros y todas esas cosillas, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!